¿Qué historia me cuento acerca de lo que va a pasar el día de hoy? Y voy a empezar yo. Mi nombre es Gregorio Quintero Soto. Me avisa cuando ya voy a empezar a transmitir. Ya. Ah, ya está transmitiendo. Pues bienvenidos los que nos están viendo de otro lugar, de otro tiempo. Tus nietos están viendo. Saludos. Pórtense bien. Les decía, mi nombre es Gregorio Quintero Soto. Y ahora me siento con tos. Por primera vez desde que empezó la temporada de calor, hoy me pegó el calor. Me siento emocionado. Y lo que yo creo que va a pasar el día de hoy es que algunos de ustedes van a aprender algo de la plática. Alguien no va a entender la plática. Alguien se va a enojar por algo que digo. Y alguien se va a preguntar por qué vino el día de hoy. Eso es lo que creo yo. Es una historia que me cuento. Ahora, empezamos por acá o por acá. Gracias. Mi nombre es Esther Aguilar y ¿Cómo me siento? me siento un poquito inquieta. Y creo que sí me va a costar hacer la plática porque ya sé que tienen 3 semanas o 2 semanas. Cambiamos de tema, hoy estamos. Entonces, déjame que me esté diciendo. Ya ve, ya, como que no entendí. Ya salió la primera. Ya Y salió. todavía empezamos, ¿eh? Ahí. Ok, gracias. Muchas gracias. Águeda. Buenas noches, mi nombre es Águeda Nava y hoy me siento emocionada porque la plática de la sesión anterior me dio un chispazo y me ha durado toda la semana. ¿De energía? Sí, ¿Cómo? como de claridad. Ah, claro. De claridad. Y para ir completando el proyecto del cuadro que yo vi. Entonces, Excelente. pues ahora me siento así como emocionada porque pienso que voy a continuar o sea, no en el cuadro precisamente, sino en el camino. Ojalá, porque vamos a cambiar de tema, este tema es nuevo, este mes. Pues algo, pero todas tienen que ver. Todo tiene que ver. Gracias. Nos comenta Águeda que se siente emocionada por el tema de la sesión anterior y cree que este va a continuar. Adán o Fernando. Fernando Josué Cueva Robles y pues espero aprender algo nuevo hoy con el nuevo tema. ¿Y cómo se siente? Excelente. Gracias. Adán. Adán Agustín Cueva Robles. Vengo con ganas de seguir aprendiendo. Y me siento algo cansadillo. Ok, gracias, Adán. Sí. ¿Don Carlos? Yo soy Carlos Salamanca Zapiel. Tuve un día muy ocupado y me siento un poco cansado y vengo con muchas ganas de aprender. Gracias, don Carlos. Mi, Rosa nom- Imelda. mi nombre es Rosa Imelda González Lizárraga. Me siento, bueno, vengo del dentista para variar, si ando como que atolandrada de mi parte de la boca, un poco cansada también y pues el problema de mi pierna permanece, el dolor. Y que para que estoy aquí el día de hoy porque sé que, bueno, todas las pláticas a las que he venido yo he encontrado algo y algo que me ha ayudado. Entonces espero encontrar algo nuevo. Ok, gracias. Soy Ramón Benjamín Bonarias. El día de hoy fue un día de un sub y baja de emociones, lo terminé bien, me siento bien y estoy inquieto y emocionado por conocer algo nuevo. Ok. Bueno, para los que nos están oyendo, cada uno contó cómo se sentía y qué esperaba encontrar el día de hoy. Hice esa pregunta porque es la que nos va a permitir analizar el tema de hoy. El tema de hoy es qué impacto tienen las historias que nos contamos en la vida que creamos y en los resultados que tenemos de esa vida. La respuesta a esa pregunta, ¿qué espero encontrar hoy?, no es más que el resultado o efecto de una historia que me he contado de lo que he vivido aquí. Por ejemplo, Rosa Imelda se contó que cada vez que ha venido aquí ha encontrado algo que le ha servido, dijo, exactamente. Sí. Por lo tanto, ¿qué espera encontrar hoy?
algo nuevo. No, algo que le sirva. Sí, sí. Ojo. Quien se contó la historia que está viviendo algo nuevo, ¿quién es? No, usted se ha contado la historia que cada vez que viene encuentra algo que le sirve. Él se contó la historia que aquí va a encontrar cosas nuevas. Por lo tanto, ¿qué espera encontrar aquí el día de hoy? Algo nuevo. Algo nuevo. Lo que esperamos de la vida, del futuro, es producto de las historias que nos hemos contado. ¿Por qué él espera algo nuevo? Por lo que he escuchado. Bueno, Por lo que escuchó la vez anterior. Y lo que escuchó se contó la historia que era nuevo. No todo el mundo podría pensar eso. Voy a poner un ejemplo. Él pudo haber ido a Google, googlear lo que escuchó aquí y darse cuenta que no es nuevo, que es algo que tiene muchos años. Que nada de lo que se dijo aquí es inventado. Decía algún filósofo griego, no hay nada nuevo bajo el sol. Y si hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pensado? Pues que no es nuevo. Que no es nuevo. A lo mejor hubiera pensado que le están mostrando algo que no conocía. Pudo haber pensado muchas cosas, pero no se hubiera contado la historia de que era nuevo. ¿Está claro? Okay. Alguien que venga un día y juzgue que tuvo una mala experiencia, ¿qué historia se va a contar? ¿Qué va a encontrar aquí? Malas experiencias. Algo que no le gusta. Desagradable. Algo desagradable. Por lo tanto, voy a ir o no voy a ir a un lugar dependiendo de qué, De la historia que me cuenta. de la historia que me cuente ese lugar. De hecho, nos contamos incluso historias de lugares a los que nunca hemos ido. Gracias. Por ejemplo, ¿quién de aquí ha ido a Disneylandia? Levanta la mano. Okay. Águila, Luz y Meta no han ido a Disneylandia. ¿Cómo cree que es la experiencia de Disneylandia? Es que a mí no me gustan los parques de diversión. No le Me llama gustan la los parques de atención. diversión. Okay. ¿Ha ido alguno alguna vez? ¿A dónde? ¿Ha ido alguno alguna vez? Sí, ¿A cuál? pues he ido en Monterrey, he ido en México, ¿Pero a cuál? ¿A cuál parque? a Six Flags, he ido a Plaza Sésamo, he ido a... Ok. ¿Y usted cree que la experiencia en Disneylandia va a ser igual que la de Plaza Sésamo en Monterrey, en el Parque Fundidora, o la de Six Flags en México? No, posiblemente sea mucho más impresionante. Sin embargo, ya dijo que no le gustan Me llama la los parques atención. de diversión. ¿Por qué no le De gustan? hecho, he ido y le saco la vuelta. ¿Por qué no le gustan? Porque a los que fue, no le gustaron. No. Entonces se contó una historia. Y esa historia va a impedir que en el futuro ella, por ejemplo, planee un viaje a Groenlandia, o planee un viaje a Disney World, o planee un viaje a otro parque de diversión. Sí. ¿A cuál fue? En California, tipo, creo que se llama. Ah, SeaWorld, no dije Disney World. Ese está en Miami. No, ahí en SeaWorld está en San Diego. San Diego. Es diferente a la de Disneyland. Pero bueno, a donde quería llegar es que de todo nos contamos tú. Cada uno de nosotros, vuelvo a repetir, tiene historias incluso de lugares a los que no ha visitado o de situaciones que no ha vivido. Díganme. Oye, pero puede variar mucho dependiendo de la edad que asistas a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que vaya un niño de 5 años, que vaya una persona más grande. La historia va a cambiar, ¿no? Claro, Totalmente. absolutamente. Ujú. Y entre más pequeño, la historia que nos contamos va a permanecer, digamos así, va a haber más posibilidades de cambiar. Entre más grandes, la historia que nos contamos, hay menos posibilidades de cambiar. ¿Por qué? Porque los niños tienen más imaginación. ¿Perdón? Los niños tienen más imaginación. Por la imaginación. Ujú. Pero entre más grandes. Entre más grandes es más difícil cambiar la historia. De hecho, eso llevó un mito, don Carlos. La psicología, hasta hace algunos años, pensaba que eso se debía a que el cerebro se hacía rígido. O sea, que no podíamos cambiar la historia porque no podíamos cambiar el cerebro.
ya se llegó a la conclusión que no, que el cerebro es... ¿hay alguien, Fernando? Ya se llegó a la conclusión que el cerebro no es rígido. ¿Cómo? Que el cerebro le llaman, por darle un nombre, es plástico, tiene plasticidad. O sea, no importa que tan viejo sea, siempre es posible cambiar el cerebro. Pero eso no cambia que las historias sean más difíciles de cambiar a medida que pase el tiempo. La explicación es sistémica, pero y no creo que sea el tema. El tema interesante es ¿cuál es el mecanismo que hace? ¿O por qué el ser humano ha llegado a una situación en que lo que espera en el futuro es producto de las historias que se cuentan? Porque eso tiene digamos, una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La ciencia dice que el futuro es cónico. ¿Significa esto que cómo es mi futuro? Igual que el pasado. Así. O sea, a medida que yo avanzo en el futuro, se va expandiendo. O sea, tengo más posibilidades del futuro. Pero si ahora yo digo que el ser humano pone sus expectativas de futuro en función de las historias que se han contado, entonces ¿cómo es el futuro? Más lineal. Estrecho. Solo veo el pasado. Estrecho. No es así. No ves el pasado propiamente. No así propiamente, entiendo yo, pero porque es las historias que me cuentan. es lineal. El pasado también puede ser cónico, pero en este caso es así. Solamente las historias que me cuento forman el camino que veo en el futuro. No veo otra opción más que aquello que me he contado. Antes de continuar con esto, voy a hacer un link con el tema anterior. Les recuerdo a los que vienen por primera vez o que han vuelto que cada mes cambiamos el tema. El tema del mes pasado fue cómo impactan las imágenes que yo recuerdo en la forma en que estructuro mi vida y en los resultados que tengo. El tema de este mes es cómo impactan las imágenes, las historias que me cuento, cómo impactan en la forma en que construyo mi vida y en los resultados que obtengo. ¿Cuál es el link entre las imágenes y la historia? Y para que no se enreden tratando de contestar, yo les voy a contestar. La imagen lo que me da es un plano del mundo que fíjense, voy a usar una frase, del mundo que voy a experimentar, no del que estoy experimentando. ¿Por qué? Porque no existe el presente. El ser humano lo único que tiene antes sí es el futuro. Eso ya lo vimos en una plática. El presente dura tan poquito que soy incapaz de vivirlo en la vida normal. O estoy en el pasado o estoy en el futuro. No hay otra forma de que el cerebro opere. Entonces la imagen me dice cómo va a ser ese futuro. ¿De qué forma? Si un niño muy pequeñito solamente vio violencia a su alrededor, ¿qué espera que haya en su futuro? Violencia también. Violencia. Digamos que ve un campo, ve una imagen donde hay violencia. Ahora, ese es el campo. ¿Qué rol tiene la historia? La historia es el límite que le pongo a ese campo. Porque si yo les digo, en mi futuro nomás hay violencia, ¿qué posibilidades de futuro tengo? Pues Limitadas a la violencia, pero ¿qué tanta violencia? pues va a ir subiendo el grado. ¿Hasta dónde? Hasta lo que es. Hasta la historia que me he contado. Así es. Hasta la historia que me he contado. Porque para alguien que vivió la Segunda Guerra Mundial, como no cabe, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? Ya lo balconearon. ¿Hasta dónde puede llegar la violencia? Pues hasta la de una guerra, ¿no? Millones de muertos, bombardeos. Para alguien que ha vivido la violencia que hay aquí, ¿hasta dónde puede llegar la violencia? Pues hasta las muertes a balazos en las calles. Lo que hace eso es lo que veo. Entonces la historia marca un límite dentro del campo que la imagen me muestra. Yo puedo ver una historia de violencia, puedo contarme una historia de comodidad. Por ejemplo, ¿quién se cuenta una historia de comodidad? Pues el que nace en cuna de oro. El que nace en cuna de oro. No El hijo del necesariamente de oro, rey, ¿eh? o
el hijo Porque del pudo rey. haber nacido en una casita pobre, pero que lo cuidaban bien. Entonces ese niño lo apapacharon, lo cuidaron, lo cuidaron. Entonces, ¿qué ven? Una imagen de comodidad. Ahora, ¿qué tanta comodidad? Ahí sí es donde viene el relato de la cuna de oro. ¿Qué tanta comodidad va a esperar? Depende del dinero de la familia. Hasta la historia que se contó del dinero. Exactamente. Hasta lo que le tocó yo. Es correcto. Hasta lo que le tocó vivir. Esa es la historia que se cuenta. Una pregunta tocante a eso por los límites. Por ejemplo, de la violencia. Fue una violencia de golpes, que el papá golpeaba a la mamá. Esos límites también están para decir, o sea, para frenar, por ejemplo, que esa persona no sea un asesino. De hecho, para eso está. O sea, esa persona que se creó esas barreras, porque Es inconsciente esa barrera, ¿eh? Él no sabe es inconsciente, es inconsciente. pero él no puede brincar tan fácilmente a ser un asesino serial. No, se va a quedar en violencia familiar. Hasta ahí. Punto. Hasta ahí. Porque esa historia se contó. Ok, entonces, y del otro lado, un niño que creció con lo suficiente, arribita, poquito así, él no va a poder aspirar así de verdad, así. No pasa. Con las historias que se ha contado. De hecho, es la explicación. Esto lo ha estudiado la ciencia en Estados Unidos. La mayoría, para no decir todos, porque no tengo el dato exacto, pero sí sé que la gran mayoría de los que se sacan la lotería en Estados Unidos, 1 o 2 años después, ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque en la historia que se han contado, no existe eso de ganarse la lotería. Ahora, si un millonario se ganara la lotería, ¿qué creen que pasara? La va a aumentar. La va a multiplicar. Porque ¿qué historia se ha contado él? Que el dinero hay que multiplicar. No que todo se lo merece, esa historia es diferente. El que cree que todo se lo merece no es un millonario, es un político. Es un político o una estrella de cine. No es un millonario. El que es millonario, la historia que se ha contado es que lo que le llegue tiene que reproducir. Hay que Esa es la multiplicar. historia, hay que multiplicar. Oye, Diferente la historia. y la historia colectiva. Fíjate que eso es muy interesante porque tendríamos que asumir, que yo sí lo creo, que la sociedad funciona como un organismo que tiene guardada una imagen donde en el inconsciente colectivo, que señalaba yo, y que se cuenta una historia, un relato social. Eso también lo creo yo, pero no todo el mundo lo cree. Es como lo que decías la otra vez, ¿no? Que ese inconsciente colectivo no es igual al mexicano que a un norteamericano. Correcto, o sea, ellos tienen otro... Tienen otra cultura que forma el inconsciente colectivo. Y la especie humana tiene un inconsciente colectivo también, como especie, que es más profundo. Jung decía que el inconsciente colectivo de la humanidad son los arquetipos, esos son universales. O sea, no importa si eres chino, americano, los arquetipos son los mismos. Voy a poner un ejemplo, la serpiente es un arquetipo universal. Todos los seres humanos saben que las serpientes son peligrosas. Y por definición les tienen miedo a las serpientes. O sea, ya está programado ese miedo a esa serpiente. Las razones varían si crees que es una historia biológica o es una historia espiritual. Pero el arquetipo sí existe. Oye, Gregorio, mucho de ese miedo va más allá de los pensamientos, ¿no? Por De la ejemplo, serpiente. sí, del miedo a la serpiente. Es un arquetipo. O a los ratones, por ejemplo. Está grabado en el cuerpo. Está grabado en el cuerpo. ¿Verdad que sí? Porque es increíble, ¿sabes? El miedo, así, el pánico Cucarachas, a la cucaracha. Una vez una señora que trabajaba conmigo salió un ratoncito y se levantó así en el escritorio y estaba gritando. Yo salgo corriendo. Y a mí, por ejemplo, me pasa lo mismo así con la serpiente. Yo una serpiente la veo y me paniqueo. Pero aquí el tema es cómo las historias que yo me cuento crean un tipo de vida que yo vivo y un cierto resultado que yo obtengo de esa vida. Primero, es lo que quiero que se quede claro el día de hoy en esta plática. En la plática siguiente de este mes veremos cómo cambiar esas historias. Primero, si es posible cambiar, segundo, cómo cambiar. Pero el día de hoy quiero que les quede claro cuál es el mecanismo a través del cual esas historias vamos a decir, se programan en mi vida. Ahora, voy a aclarar algo. Dije se programan
porque esa es el primer origen de esas historias. Pero hay una segunda palabra. ¿Quién puede programar una historia en mi vida? ¿Quién creen que puede hacerlo? Los padres, Los papás. los sacerdotes, Las en la personas de niñez. autoridad. Cuando soy pequeñito, las personas de autoridad. Porque no tienen que ser padres. Porque las personas de autoridad son figuras paternas. Una figura de autoridad es como un papá o una mamá. Es como El maestro, un sacerdote, un policía, para un niño es Hasta un doctor. un doctor. Todas las personas que suplen las funciones de un papá o de una mamá. ¿Cuáles son las funciones de un papá o una mamá? Maestro. Cuidar, Educar, proteger, enseñar, dar, Proveer. guiar, o sea, es proveer, dar rumbo y dar amor. Todas esas son las funciones de los papás. Entonces, cualquier persona que haga una de ellas, figura paterna. Un maestro enseña, un doctor cura, protege, un proveedor, alguien que te da comida, pues provee, un policía protege, etc. Cuando somos niños nos programan historias. Ejemplos de historias programadas. El dinero no sale en las macetas. El dinero no se en los árboles. En los árboles o en las macetas. ¿Y qué significa esa historia? Carencia. Que hay que trabajar un chingo para tener dinero. Otra muy común aquí en Sinaloa, los hombres no lloran. ¿Qué significa esa historia? que te tienes que aguantar. Los hombres, Los no hombres. las mujeres. Por eso los hombres. Los hombres. Los hombres tienen que aguantar. Sí, pero los hombres. Tienen que aguantar el sufrimiento calladito. Tienen que aguantar la tristeza calladito. Como una losa que se cae. Ahora, hay muchas creencias programadas. Esas son muy difíciles de cambiar. ¿Por qué? Están inconscientes. Se ponen implantadas en el inconsciente. No están en el inconsciente. La palabra correcta son improntadas a través de una carga emocional o de una repetición. ¿Cómo es improntadas a través de una carga emocional, a través de un impacto o de una repetición? Ejemplo, Dolor. Improntada es como impregnada, como improntada es que queda sellada en tu cuerpo. ¿Cómo se llaman los papás las historias en los hijos? Traumas. Con un cinto, con una chancla, o contar una historia, que me he contado aquí. Antes de la revolución no existían los GPS ni nada de eso, ¿verdad? Una tierra la marcaban con algo que se llamaba mojoneras. O sea, ponían algo ahí que Una marcaba, señal. alguna señal que limitaba, decía, aquí termina el terreno de él y empieza el de él. Pero había gente muy pícara que en las noches no había mojonera y cada vez el terreno era más pequeño. Entonces, ¿qué hacían los papás a los hijos? Iban y le decían, hijo, aquí te voy a dejar mi tierra, ¿eh? Pero te decían muy pícaro, entonces lo llevaba a montar a la mojonera y le decían, mira, esta es la mojonera, ¿ves? Fíjate bien, ¿ya? Y agarraba un palo de esos, de una vara blanca, y le pegaba una chinga al plebe ahí, una mojonera, pero chinga. De tal manera que a los 20 años después, el vecino pícaro movía la mojonera, ¿y qué decía el plebe? Ahí no es. Ahí no va acá. ¿Cómo sabes? Porque me pegaron una chinga aquí, claramente me acuerdo, la chinga me pegaron. Y no fue allá, la chinga me pegaron aquí. Entonces, aquí va. Era la manera de grabar. La manera de grabar en el cuerpo. Bueno, así como grababan la historia de la mojonera, pues se grababan 1000 historias. ¿Cuáles historias quieren grabar los papás? Y aquí es donde se pone interesante. ¿Para qué sirve la historia en la vida de un ser humano? ¿Para qué sirve? pues se puede servir para dos cosas, para triunfar o para fracasar. Ok. Porque al niño que se le dice... Ese es el resultado, ese es un resultado. Pero en el proceso, ¿para qué sirve? Para que te acuerdes. Para que lo tengas presente. ¿Qué cosa? Lo que te señalaron. ¿Sí? ¿Y para qué sirve? Lo que menciona. Para que El objetivo que vas a lograr. Para funcionar en el mundo. Las historias que nos contaron los papás, los maestros, los doctores, los sacerdotes, lo que pretendían esas historias es decirme cómo funciona el mundo y cómo yo
me tengo que adaptar a ese mundo. Es como, Por eso son límites. Porque me decían, mira, este mundo que ves, esa imagen que tú tienes guardada, sea de violencia, sea de comodidad, sea de tristeza, sea de lo que sea, funciona de esta manera. Y tú puedes adaptarte a ese mundo de esta manera. Ahora, cada historia tiene diferentes personajes. Entonces, cada personaje que yo puedo adoptar es una manera de adaptarme a ese mundo. En una historia de violencia, ¿qué personaje puedo yo tomar? Lo mismo violento. Básicamente porque hay más de víctima o de victimario. O soy víctima de la violencia o soy creador de la violencia. Hay más personajes. claro, Hay el que ayuda a la víctima, regulador, hay el que juzga al victimario, hay el policía que percibe al victimario, hay un héroe que arregla las cosas, etcétera, etcétera. Iba a preguntar algo. No, ya con lo que hace. Todos los que tratan de improntarnos una historia en la niñez, creen ellos que esa historia nos va a servir a nosotros para funcionar en el mundo. Por ejemplo, ¿qué historia le impronta un sacerdote a un niño? El temor a Dios. La religión, la que sea. Si es cristiano, si es católico, si es de la que sea. ¿Por qué le improntan al niño? Porque es una autoridad, como dicen. Sí, pero ¿para qué lo hace? Para que se porte bien. Adoctrinar. Porque él cree, tenerlo cautivo. él, ya le estamos poniendo una intención que no sabemos, pero él cree que al enseñarnos eso, Está haciendo un bien. nos está haciendo un bien. Eh, Nos está mostrando cómo funcionar en el mundo de cierta manera para que nos vaya mejor que sin esa historia. Porque un doctor te dice, come bien, no fumes, no tomes, haz ejercicio. ¿Por qué? Para que te vaya bien, para que tengas más larga vida. Porque él cree que haciendo eso vas a tener menos enfermedades, una vida más larga, una mejor salud, etc. Entonces, el origen de las historias tiene la intención de hacernos funcionar en el mundo de mejor manera. ¿Qué significa funcionar en el mundo de mejor manera? Pues obtener mejores resultados. ¿Está claro? Okay. Ese es el mecanismo profundo que ha hecho que el ser humano aprenda en función de historias. Para la especie humana es más fácil contar una historia que explicar un proceso. ¿Qué significa eso? Pues que las imágenes nos quedan mejor grabadas. Primero porque hay una imagen de la cual puedo contar una historia. Por eso, y se nos queda Y más queda sin grabado. impronta. Y segundo, porque la explicación del proceso, ateniéndome a la razón, implicaría que la mente gastara demasiada energía. Pregunta para todos, ¿cuál es el órgano del cuerpo que más energía gasta? El órgano, el cerebro, El cerebro. Se lleva el 60-70% de la energía diaria que gastamos en el cerebro. No es levantar pesas, es el cerebro. Es el que gasta casi toda la energía que producimos. Por lo tanto, explicarle a un niño los mecanismos económicos, las consecuencias que tiene el gasto de la producción, es muy complicado. Mejor le digo, mira, al que ahorra, le va bien porque en el futuro va a poder tener lo que quiera. Y le cuento la historia de, no se me ocurre ninguna de ahorro, porque a mí nunca me contaron historias de ahorro. A mí me contaron la historia que el dinero fácil viene y fácil se va. Esa es la historia que yo escuchaba de niño. Esas me fueron programadas. Sin embargo, hay una diferencia. Me son programadas una historia, cuando soy niño. Pero luego en la juventud, ¿qué ocurre? Cambia eso. Por lo que uno aprende. Puede cambiar por lo que aprende. Sí. ¿Por qué puede cambiar? Porque ya de joven puedo cuestionar lo que me programaron. Sí. Y puedo decir, pues mis papás no ahorraron, pero yo supo ahorrar. Y ellos de viene el secreto. No puedes aprender nada que no esté en sintonía con lo que te programaron. Si te enseñaron que el dinero fácil viene y fácil se va,
Y tú dices, no, no vale madre, yo quiero ahorrar. ¿En qué creen que va a ahorrar esa persona? Va a gastar en... No, si ahorrar, usted decide ahorrar, no va a gastar. Inversiones. ¿En inversiones de qué tipo? Riesgosas. Riesgosas. Y va a perder. Y va. ¿Por qué? Porque fácil Porque- se va. Porque fácil se va. Así viene, fácil se va. En una inversión a CETES, ¿cuánto dinero recibes? 2%, 1% al mes. O sea, la gente siempre es de que hay un pesito. ¿Cómo Pero- va a cambiar la historia? ¿Cómo podría cambiarla? Con dolor. Habría que desimplantarlo, que es lo que hacemos aquí con las constelaciones. Pero no todos tenemos el acceso a una constelación. Ah, bueno, hay muchos métodos, ¿no? Pero básicamente es algún método terapéutico que te permita desimplantar la historia. Por ejemplo, algún evento catastrófico. Un evento catastrófico es una impronta con dolor natural. Es similar a un trauma. Eso sí es. Similar a un trauma. Eso puede ocurrir, pero sería, dicen los gringos, serendipity. O sea, sería producto de la casualidad. No creo, sino que es precisamente el producto de aquello que traías adentro. Pues no, pues es que la catástrofe es un producto de la casualidad. No puedo yo pensar, voy a ver qué catástrofe llega a mi vida para empezar a ahorrar. No, no lo puedo prever. No, tú ya lo traes. Ya lo traes improntado y va a suceder. Ahí está más cabrón. Yo también creo lo mismo que hizo ¿verdad? Pero está más cabrón de demostrar. Sí. Alguien que tiene improntado que en su vida va a ser una catástrofe, ¿va a ocurrir esa catástrofe? Aunque no la busque, yo creo que sí. Sin embargo, cualquier científico me diría, cabrón, ¿cómo puedes eso? Pero ¿Cómo simple- puedes asegurarlo? no, es que simple y sencillamente el hecho de que, por ejemplo, de que la persona, así como tú, dinero va y dinero viene, ¿verdad? Fácil, va. Fácil va. Fácil viene, fácil va. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, que en el futuro, si sigue así, si sigue con eso, va a llegar un momento en que todo lo que ha conseguido se va a desaparecer. Sin embargo, Y eso yo creo que es catastrófico, lo que se llama diferente. ¿no? sí, no, es que tiene otro nombre. Una catástrofe es algo no previsto, no explicable, producto totalmente del azar. Y ahí no es producto del azar, es producto de un proceso. Exactamente. O sea, que ya viene así. Claro, entonces cambiemos el nombre y sí, va a ocurrir algo estructuralmente esperado en función del proceso que está yendo. Iba a preguntar algo. Que si lo que te inculcaron, esas creencias que te inculcaron o las historias que tú platicas, te cuestan trabajo porque lealtad a la familia, al clan o qué. Voy a ir un poquito más allá. Las historias que me programaron, las personas que lo hicieron creen que son correctas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si creen que son correctas, ¿de dónde vienen? De atrás de los padres, De de los atrás de sus abuelos. familias. A esas yo les pondría historias heredadas. Hay historias heredadas en la familia de cada uno. Vienen de aquí, ya vienen, corriendo. En esa familia así es como se ve la vida. Así es como esa imagen que perciben, de lo que sea que perciben, así la estructura. La imagen me da el campo y la historia me da la estructura. Y una estructura por definición es un límite. Me dice hasta aquí puedes, aquí empiezas y hasta aquí puedes llegar. Eso es una historia. Entonces hay historias heredadas y se podría decir que hay una lealtad porque pues al final no puedo cambiar lo que me programaron y lo que me programaron es producto Los antepasados. de lo heredado. No quiero meterme aquí en lo sistémico porque es meter ya otros elementos que tienen que ver con lo que han visto ustedes en constelaciones. Creo que no es necesario meter esos elementos. Es fácil entender que mis papás aprendieron de lo que vieron de mis abuelos. Por lo tanto, lo que me improntaron fue resultado de eso. O sea, que ese tipo de improntación puede venir desde muy De hecho, atrás. viene desde muy atrás. Y en una ocasión recuerdo que se hizo un ejercicio y se movió del lugar y automáticamente se regresó y o sea, eso sucede porque ya está muy Está programado tu cuerpo. programado. Está programado tu cuerpo. O sea, ¿dónde te sientes mejor? No, pues acá, pero así se vuelve de ejercicio y solita se regresó. O sea, ahí Sin ya- darse cuenta se regresó Sí. a donde empezó todo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, vuelvo a repetir, ya está improntado. Tenemos que desimprontar eso si queremos cambiarlo. y es una- De otra manera, solamente podríamos cambiar la historia dentro de los límites del relato, sin cambiar la estructura. Cambiar la estructura implicaría desimprontarlo. Pero, dentro de los límites del relato, voy a poner un ejemplo,
un niño que ve una historia de violencia, pues puede vivir como víctima o victimario. Esos dos papeles son papeles embrollados. ¿Por qué embrollados? Generan conflictos, generan daño. Pero en esa historia hay otros papeles. ¿Qué podría hacer ese niño? Ese joven ya para cambiar esa historia. Convertirse en policía. Va a ser un policía exitoso. Va a ser un policía exitoso. ¿Por qué? Porque conoce la historia. ¿Cómo le llamas a ese proceso? Resignificación. ¿Qué resignifica? Resignifica. Aquí he contado la historia de un policía. Recuerden que ya no quiere ser policía porque en la guerra que hubo en el narco, pues, si se ponía por un lado lo mataban, si se ponía el otro mataban a los otros. Entonces, ¿en qué se convirtió? ¿Cómo resignificó la historia? ¿Recuerdan esa historia que contamos sobre eso? Sí, que se hizo Fumigador. Exterminador de plagas. Y es buenísimo pues ese chavo. Le encanta, la vive, la disfruta. Un policía muy capacitado, muy preparado. Que ya no quiere ser policía. Ponía en riesgo su vida. ¿Y eso se llama cambio de historia? Resignificar la historia. No estás cambiando la historia. Simplemente estás cambiando el personaje. Que también podría ser un asesino, ¿no? Sí, pero entonces ahí se supone que es para mal. O sea, ese cambio es para mal. Aquí estamos hablando de cómo poder cambiar la historia para bien. Esa fue la pregunta. Sí, por eso, un asesino que se hace fumigador. Claro. Esa también podría ser una Dexter, por ejemplo, podría ser eso. ¿Sí recuerda la serie Dexter? Pero él mataba gente, ¿no? Sí, pues puede cambiar, puede resignificarlo. Y también tener muy claro tu historia, reconocer tu historia, quise hacer esas cosas. Fíjense que ese es un tema interesante porque él les va. Es muy fácil ver la historia de otros, pero es muy complicado reconocer mi propia historia. Muy complicado. Y eso va a ser tema de otra plática. Pero él les va esto. ¿Por qué no puedo reconocer mi propia historia? Porque estoy dentro de ella. Porque primero pues, estoy dentro de ella. Entonces está muy cabrón reconocer que estoy dentro de una historia y que soy un personaje. Está bien cabrón. De hecho, quien lo haga, literalmente ya tiene conciencia. O sea, reconocer eso es tomar conciencia. Es darte cuenta, cabrón, estoy viendo una simulación. Va a salir de la matriz. ¿Cuál es la simulación? Pues estoy en una historia y estos son los personajes y yo soy un personaje, por lo tanto me puedo salir, puedo cambiar. Eso es tomar conciencia. Es un problema bien complicado. Segundo, porque es difícil. Porque todo personaje tiene una carga emocional. El que sea. La víctima, el asesino, el policía, todos tienen una carga. Y al reconocer mi personaje, ¿qué creen que voy a reconocer? La carga emocional, que normalmente es dolorosa. Que llevamos. Que llevamos carga. Y usted mira, carga emocional. A ver, ¿qué carga emocional lleva la víctima? ¿Dolor? Pues de que el dolor de ser víctima, que chinga. Ser víctima, que chinga. Y el asesino o el perpetrador, no necesariamente el asesino, el perpetrador es el victimario. ¿Qué carga emocional lleva? La culpa. El policía, que es un mejor papel, ¿qué carga emocional lleva? ¿De qué? El héroe. Es la responsabilidad de proteger a otros. No es un héroe, el policía no es un héroe, él trae otra carga emocional. Que chingada, tenía la responsabilidad de proteger a una bola de cabrones. A ver, ¿qué diría yo? Ay, ¿por qué no se protege solo? ¿Por qué tengo que ir yo a protegerlo? El policía. El héroe busca primero porque es más complicado. Un juez, ahí hay un juez también. Siempre hay jueces. En la historia de víctimas perpetradas siempre hay un juez. ¿Qué hace el juez? Juzgar. Juzga, critica. ¿Qué carga emocional lleva? Tomar una buena decisión. ¿Qué chinga andar jugando todo el mundo? ¿Qué chinga andar pensando siempre? Este es bueno, malo, este lo hizo bien, lo hizo mal. Y hay N gente que va a hacer problemas. Oiga, Gregorio, ¿y eso es lo que hace un juez así normal? Eso hace. El papel que representa. Eso. De hecho, un juez no tiene amigos. Y dentro de la ¿No tiene justicia que amigos? imparte,
va implícita su propia historia. Claro, por eso se juega por su historia. Y le sacaron un juez, no tiene amigo. No puede tener. ¿Por qué no puede tener un juez amigo? ¿Por qué juzga? Porque no puede ser Porque imparcial. juzga y al que, cuando él juzga a alguien culpable, ¿qué pasa con los culpables? Él se separa de él. No, porque culpable lo odia, no culpable. Siente el rechazo, ¿no? Sí, y el que declaró inocente, ¿qué hace? Solo de este. Nada, pues que yo soy inocente, sin eso no me cuesta. O sea, ni los que ganan lo quieren y los que pierden lo odian. Simple, un juez no tiene amigos. No puede tener amigos. Aunque sea responsable a que No puede tener amigos. no pues, Porque más juzga. Tú no quieres estar a un lado de alguien que juzga todo el tiempo. Hasta en la vida diaria. La gente que juzga todo el tiempo, que dicen de ella. Che, ¿Qué? mamón. Me pinche, nada más que le importa si soy vestido así o estoy vestido así. Ay, qué chinga que diga que mi comida es buena o es mala. No tiene amigos. Entonces, todo personaje tiene su carga. Si no, no hubiera historia. Imagínense que todos los personajes fueran buenos, santos, puros y no tuvieran carga emocional. ¿Qué pasaría? No fueran de este planeta. ¿Qué pasaría con la historia? no existe. No, si existiera, pero ¿cómo sería la historia? Aburrida. Aburrida. Aburrida, Sin aburrida. sabor. Sí, de hecho, hay películas donde han hecho ese plan. ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera buena gente y nadie tuviera problemas y todo el mundo nomás tenían parados viéndose unos a otros todo el día? Sin sabor. Eso No hubiera un es- mequicio, no hubiera un es- mitotero, no hubiera un... eso es utópico. No es utopía, es una distopía, don Carlos. O sea, es como una utopía, pero el resultado no es bueno, por aburrido. En una utopía es algo que queremos, pero el resultado es bueno. Entonces, con eso que dices, quiere decir que, digamos que todos tenemos un personaje en nuestra historia. O sea, Todos tenemos va a una haber historia víctimas, y va a hacemos un haber personaje en nuestra perdedores, historia. Sí. va a haber ricos, va a haber pobres. Claro. Y eso no tiene nada que ver ni con el gobierno, ni con la política, ni con nada. De hecho, el gobierno y la política son resultados de la historia que ahorita Andrés me preguntó. ¿Hay una historia social? Sí. Y en esa historia social el gobierno tiene un Rob. rol. Entonces, yo entiendo lo que estás diciendo. Quiere decir que independientemente de lo que haga el gobierno, siempre va a haber pobres. Siempre va a haber. Siempre va a haber. Siempre. La diferencia es que tanta distancia hay entre ellos, Desigualdad. Disparidad. qué tanta desigualdad, qué tanta diferencia, qué tanto exclusión. Esa es la diferencia. Pero por ejemplo, la historia que nos contamos, al dirigirnos a diferentes personas, también tenemos diferentes personajes. Es muy raro que alguien viva más de 3 historias en su vida y que viva más de 3 personajes. Es muy raro. De hecho, psicológicamente, alguien que tuviera muchas historias, muchos personajes, que iría a un psicólogo. Está loco. Disociación de personalidad. Esquizofrenia. María. Sí, maníaco. Esa es esa palabra. Sí, sería porque, cabrón, se comporta diferente en la mañana, en la tarde, en la noche. Ya, cabrón, no, está loco. No, yo me refiero, por ejemplo, que contigo se porten de un modo, con ella de otro, con ella de otro. Disociación de personalidad múltiple. Y si Se lo supone que el Hay una carácter película, ¿no? firme. Se supone que el carácter se mantiene en firme. pero sí los hay también así. Claro, y yo no lo veo como un loco, simplemente No. lo veo con alguien que es capaz de mantener varias historias. Por ejemplo, cuando estás a cargo o tienes un negocio que tienes diferentes empleados, unos en producción, allá en la chingada, otros en la oficina y otros en venta. Como jefe, como dueño, tienes que tener la capacidad de poder adaptarte a lidiar con ellos conforme a su entorno. Y eres con uno de una manera y otros con otro eres diferente y otros con otros. Esa es una historia. ¿Qué historia se ha contado don Carlos? No, yo lo he vivido. Por eso, ¿qué historia ha vivido don Carlos? La que se contó. La historia de que para poder manejar un negocio de forma exitosa
tienes que ser capaz de adaptarte a uno, a otro, a otro. Y a otro. Diversifica. Y eso ha hecho que su empresa sea de cierta manera. No todos los empresarios se cuentan esa historia. ¿Qué historia equivalente habría? O sea, otra historia de un empresario. A mí me vale madre, que la sea empresa sea guapo, como quiere. que sea Y el guapo. que no a chingar su madre, vámonos, y pongo otro. Es otra historia. Y lo mismo pasa con los empleados. Eso lo mismo pasa con los empleados. Cada quien se cuenta una historia. Ahora, en la historia de él va a haber una estructura, o sea, va a haber unos límites de lo que se puede hacer y del resultado que se puede obtener. Y en la historia, a mí me vale madre, el que no me haga lo que yo quiero, ahora habrá otra estructura diferente con otros resultados diferentes. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Depende de lo que quieras lograr, depende de qué tan rápido quieras avanzar. Por ejemplo, esa historia de él es una historia rápida o lenta para obtener resultados. Lenta, Lenta, muy lenta. muy lenta. La historia del otro, a mí me vale el que no haga, es una historia muy rápida. ¿Cuál historia es más riesgosa? La lenta, ¿no? La rápida es más riesgosa. La rápida es más riesgosa. Esta Yo pienso es que la menos de él es riesgo, más segura. más segura. La Y otra, así pudiéramos ir los valorando. muertos y heridos. Va dejando cicatrices atrás. Demandas y... Exactamente, podríamos ir valorando cada historia. Ahora, lo interesante sería que hiciéramos eso, pero no lo hacemos. O como comúnmente dicen en el rancho, no cabe en ningún lado. Ese tipo de personas tan rápido. Bueno, esa es otra historia. La historia de ella, las personas que van rápido, ¿qué pasa con ellas? Que tienen cabe en- problemas. No cabe en ningún lado. Pero esa no es el mejor. Ella, por ejemplo, su hijo nunca va a ser Checo Pérez. ¿Saben quién es Checo Pérez? El corredor de Fórmula 1. Sí. Un hijo de ella nunca va a ser Checo Pérez. ¿Por qué? Porque no puede ir rápido. No puede rápido. Y ahí se ocupa ir Y rápido. hay Muy que rápido. ser rápido para tener éxito en ese negocio. Cada historia que yo me cuento tiene una consecuencia en mi vida. Me deja llegar a ciertos lugares y a otros no, y me cierra a otros. Dime. Me está acordando del libro de Cloterra Pine, Código emocional. sí, Código Cultural, Código cultural. que dice que los gringos se autoperciben como el país de los sueños. De hecho, el sueño americano. Eso dice, El American Way of Life. es el sueño ellos se americano. ven viviendo en el país de los sueños y si lo permea Exacto. y Parte de así su es su cultura. actitud ante la Parte vida de y su así. cultura. Y dice que los Perseguir el sueño franceses americano. desprecian mucho a los gringos porque ellos se autoperciben como los que generan las Las ideas. sí, pero las ideas top, Sí, las que iluminan al sí, mundo. los líderes. De hecho, los franceses se consideran líderes culturales de la humanidad. Por eso cuidan mucho el francés y desprecian mucho el inglés. Que sí, el inglés es el inglés de las películas, es el inglés del populacho. Y el francés es la lengua, El glamour. la lengua cultural por excelencia. Cultural. El glamour no está. Pero en Francia se vive eso, ¿no? Más el glamour, los museos y todo Ellos eso. se han Es contado que esa no es glamour, historia. es cultura. Glamour es Pero, cultura. pero también es parte de eso, ¿no? O sea, en Francia. No, pero en todas partes. Mira, Yo digo que Francia, Lo que pasa es que el turismo. en la historia que se está contando, la cultura como los museos y los lugares como Francia son parte del glamour. Ujú. Pero en la historia que el gringo se cuenta, ¿qué es el glamour? Ah, no, Hollywood, La Las discoteca de Nueva York, esta, la de Estudio 54, 54. ese es el glamour. Las Vegas. Por ejemplo, ¿qué es el glamour en Culiacán? No, pues quién sabe. Sí, Los balazos. ¿Qué es el glamour en Culiacán? Los La historia balazos. que se cuenta en Culiacán es el glamour que La banda, ¿o qué? La banda, El el balazo, balazo, las gorritas, cadenotas. las cadenas, la Las farándula. operadas. Las Llaman- operadas. Sí, llaman la farándula, se llama la farándula. Creo que sí, algo así. En el mismo libro, ese de Cloterra Pine, dice que la Revolución Francesa fue la impronta que resignificó. Y dice, ellos son los reyes, son, digamos, la máxima expresión de la monarquía, y que un monarca no hace nada, todos lo atienden y todo eso. Y dice, nomás lo sustituyeron por la semana de 40 horas, no querer trabajar, entonces dice, Son quedaron un hábitos proteccionista. hábitos muy parecidos a los que tenían antes, pero ahora sin sentir culpa. Correcto, las historias que podamos aprender tienen que respetar las historias que están programadas.
No puedo aprender una historia que se salga de los límites establecidos por la historia programada. No puedo. A menos que cambie la impronta. Dígame. Entonces, lo que dices tú, si entendí bien, es de que los franceses de ahora, que no tienen nada que ver con la monarquía de antes, aun cuando han pasado muchísimos años de la Revolución Francesa, Sí. ellos actúan como si fueran Reyes. Lo que hicieron fue democratizar la realeza. Sí, así es. Antes el rey era solo uno, ahora todos somos reyes. Todos los franceses, Sí, ojo, sí. todos los franceses, Sí. los gringos no. O sea, solo los así franceses. como los regios, que ahora son los nuevos chilanos. Bueno, es diferente. Es diferente. Pero sí, qué interesante son. Sí, nomás lo sustituyeron y un chorro de hábitos. Habla del perfume y de esas cosas, Sí. del glamour también, Sí. que venían de antes y nomás lo sustituyeron y ahora, o sea, ahora para todos. Pero sí, pues ahí son las cuestiones sociales que hayan salido. Muy interesante eso, las historias sociales, pero me gustaría que nos concentremos en La historia. mi historia. Es muy difícil reconocer mi propia historia, porque tendría que reconocer a mi personaje. Y hacemos todo lo posible por ocultarnos al personaje. Ocultarnos. ¿Por qué? Porque todo personaje no solo tiene una carga, sino todo personaje en realidad puede ser exitoso, y si yo reconozco a mi personaje y no soy exitoso, ¿qué soy? Fracasado. Fracasado. Y créanme que el 99.9% de las personas, ojalá viviéramos la historia que nos tocó vivir, ojalá, Ojalá viviéramos la historia que nos tocó tocó vivir, porque seremos exitosos, pero nos detenemos. ¿Qué es miedo? Ojalá y viviéramos Miedo al la historia éxito. que nos tocó vivir. Lo que ocurre es que las historias, lo voy a decir así, las historias están restringidas no solo por mis creencias, sino están restringidas por la sociedad. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sería una víctima exitosa? Y hay una, ¿eh? Bueno, miento. Hay una muy conocida, pues debe haber más. Pero hay una víctima que fue exitosísima. ¿Quién fue? ¿Quién es López Obrador? El Cordero de Dios. Ah, ¿Quién es la víctima por Jesucristo. excelencia? El Cordero. Jesucristo. El rey de su historia. Porque ni siquiera el Cordero ni siquiera fue llevado al altar de sacrificio. Fue solo. Se entregó. ¿Por qué digo que fue exitoso? Pues 2000 años después, Y todavía. todavía seguimos Y van a pasar. recordando. Y van a pasar otros 2000. Y todavía. ¿Cómo sería un victimario exitoso? Hitler. No, porque falló. Como no fue yo, mató muchísimas personas. Pero no fue exitoso. Pero no fue exitoso. Pato fue exitoso. El general. Pato, el general Pato. General Pato. ¿Y ese quién es? El que venció a Hitler. Ajá. Por eso fue exitoso. ¿Cuántos soldados, Juan Carlos? Hubo más muertos alemanes que judíos en Segunda Guerra Mundial. Pero. Y en la mayoría, Pato fue el que. Pato no sabe. Pato estaba en el Pacífico, es cierto. tienes No, razón. Pato no estaba en África. Pato estaba en el Pacífico, de Sí, hecho fue el que Pacífico, fue el papá. fueron los rusos. Sí, el que le dijo a los japoneses, volveré en Okinawa, tiene razón. Fue otro, el general americano. Pero el que haya sido, ruso. el que haya sido americano, para no decirlo la palabra de ruso, mató más alemanes que judíos Hitler. Garantizado. Eso está estadísticamente. Casi acabaron con la población alemana en la invasión gringa. Casi acabaron con la alemana. Casi quedaron por mujeres y niños. Bueno, esos fueron los rusos. También americanos. Bueno, ahora no podemos alegar nada. Los dos Queda claro entraron. que el que haya sido mató más gente que Hitler. Y en vez de ser recordado como un Asesino. ¿cómo es recordado? Como el- Como un Como héroe. héroe. ¿Y qué recibió? Una medalla. Varios. O las que le han dado. Entonces, en la historia que yo sigo, si la siguiera hasta el tope, pues sería exitoso. Pero me contengo. ¿Por qué me Por las contengo? creencias. No,
por el que dirán, límite. por la sociedad, por lo que veo alrededor, A ver, por el costo del papel, el precio del papel, por la carga que estoy cargando, que es la carga emocional. a ver, yo quiero entender más bien, o sea, no es que no vivamos la historia que nos tocó vivir. La estamos viendo. Porque estamos La bien. estamos viendo. Sí. Más bien es, o sea, no disfrutamos la historia que nos tocó vivir. No la llevamos a la última consecuencia. No la llevamos. Y eso podría implicar que no la disfrutamos como es. No la disfrutamos como. El personaje es igual que el rol. El personaje sigue un rol. El rol tiene que ver con el guión. El personaje es la persona, es el avatar. Ya me está metiendo mucho en la historia, pero bueno, lo voy a comentar. Este tema de otro plano. El personaje tiene un Es que me guión. confunde, Es como una obra de por teatro. eso dije yo de historia. Es como una obra de teatro. Hay una obra de teatro. ¿Quiénes son los personajes de Don Tenorio? Del Don Juan Tenorio. ¿Cuáles son los personajes? Don Juan Tenorio, El no saben. Quijote, pues. Bueno, del Quijote, ¿quiénes son los personajes? Pues Sancho. Principal. Porque Fíjense, dijo primero a Sancho y luego el Quijote. Ya eso ya me dice algo de su historia. Pero Sancho y el Quijote. Ambos personajes tienen un guión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el guión? Las palabras que dicen y las acciones que realizan. Ahora, ¿qué es el rol? El rol es la función que realizan dentro de la historia. Y el rol es un resultado del guión. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de Don Quijote ahí donde en la obra? ¿Qué rol tiene? Pues de héroe. Es el héroe. Trabaja de él. Es el héroe. El Sancho es el ¿Qué? acompañante. Sancho es el patiño del héroe. Ese es el rol. Entonces el rol es la función que realiza el personaje y el resultado del guión, de la historia. Si yo tengo un personaje en mi vida, ¿en qué historia? ¿Cómo podría yo imaginarme la historia? Viendo, usando las técnicas sistémicas que vimos en pláticas anteriores, deteniéndome a ver lo que estoy viendo en mi alrededor. Hacerte consciente. ¿Quiénes están en mi alrededor? ¿Qué hacen esas cosas? Y si empiezo a entender quiénes son y qué hacen, empiezo a entender qué clase de personaje tengo. Es muy complicado verlo tal cual, porque la mente me engaña, la mente no me deja ver a mi personaje. No me deja. Literal, ¿eh? Y eso se ve mucho en terapia. De hecho, cuando hice la maestría en psicoterapia, recuerdo que me preguntaban que qué rol yo hacía, y dije que el héroe. ¿Y por qué es el héroe? Me decía, porque yo siempre ando buscando injusticias para resolverlas y me pongo del lado del débil, pasa con todo esto. Y me acuerdo que al final terapéutico me dijo, te voy a contar un secreto. No eres el héroe, eres un abusón. Eres un cabrón que abusa en la historia. Y me quedé, ¿cómo si yo despierto al verlo? Y con el paso del tiempo comprendí que yo me disfrazaba de héroe yo mismo para esconder al abuso. Ya no entiendo lo que hacía, pero volviendo al tema nuestro. Si empiezo a darme cuenta qué hacen los que están a mi alrededor, empiezo a ver qué tipo de personaje tengo. Si logro descubrir mi guión, puedo intuir la función o rol. Y don Carlos, si lleváramos ese rol a su máxima expresión, seremos exitosos. Exitosos, ¿por qué? Eres experto en vivir eso. Eres el mejor actor para hacer ese papel en tu vida. No hay nadie más que lo pueda hacer que tú. Pero como Pero nos cuesta trabajo. es el grado del éxito. Cada rol, a ver, ¿cuál es el? Si hacemos el rol de Don Quijote, ser el héroe, ¿cuál es el grado del éxito? ¿A cuánto salvó? ¿Qué cosas de héroe hagan? Porque hay ¿Cuánto tipos salvó? de héroes, hay tipos de héroes. Hay unos héroes que salvan hombres, hay otros héroes que hacen otras cosas. Por ejemplo, hay héroes que salvan animales. Por eso, ¿cuánto salvó? Bueno, no necesariamente. ¿O qué situación salvó también? El héroe es alguien que resuelve una situación a una costa de su propia vida. O sea, se sacrifica en función de los demás. Ese es el héroe. ¿Y cómo mides el